Hola amigos, sean bienvenidos. En Concurso con Éxito hoy tenemos la oportunidad de desarrollar una serie de tips en esta charla para la nueva convocatoria que ha hecho la Contraloría General de la República. En la guía de trabajo, para la cual ustedes deberán hacer lectura y deberán hacer el estudio, vamos a intentar sistematizar los elementos que allí se desarrollan en esta guía en 4 tópicos a saber. Lo primero que vamos a trabajar es el modelo de control fiscal que plantea la Contraloría a cargo del nuevo Contralor. El otro elemento que vamos a trabajar es el plan estratégico institucional, donde se avisora cuál es el enfoque y el alcance que plantea el nuevo Contralor en el desarrollo de su propuesta de control fiscal en Colombia. El tercer tópico que vamos a desarrollar en el día de hoy tiene que ver con las fases de auditoría, que a pesar de ser enunciados en 3 de ellas, están acompañadas de 9 actividades, donde sale 8 en las fases y sale una cuarta, una nueva actividad en la post-auditoría o en la evaluación del proceso auditor. Entremos en materia en el primer tema que debemos conocer para prepararnos para este proceso de selección de personal. Vamos a hablar inicialmente del modelo de control fiscal planteado por la Contraloría. Diremos que la definición que trae esta guía hace referencia a la necesidad de entender de que la auditoría va a ser un proceso administrativo que, conforme a una serie de estándares internacionales, se ha logrado armonizar esta guía con el ánimo de desarrollar buenas prácticas en el ejercicio de la auditoría en Colombia. Estas guías, que les podrán preguntar en detalle cuál pudieran ser, estaremos hablando de las NIA, que son normas internacionales de auditoría de aseguramiento, las NAGU, que son normas de auditorías para entes gubernamentales, el INTOSAI, que es el instituto encargado de compilar las mejores prácticas y armonizar las mejores prácticas de auditoría en los entes estatales a nivel mundial, y la OLACEF, que es la Organización Latinoamericana del Caribe, encargada de hacer el control fiscal superior a través de diferentes eventos académicos donde se han logrado consolidar y acopiar este tipo de prácticas en los diferentes países del mundo que forman parte de esta organización. Adicionalmente, el modelo de evaluación y de control fiscal en Colombia va a estar apoyado con una serie de reglamentos donde se han fijado las políticas públicas en esta materia. El modelo de evaluación que plantea la Contraloría General de la República tiene que ver con 2 aspectos muy relevantes. Uno de ellos tiene que ver con la gestión fiscal y el otro tiene que ver con la evaluación al sistema de control interno de las entidades. Entendiendo que este modelo de evaluación de gestión y el control del sistema de control interno obedece a entes de objeto de control de la Contraloría, que solamente tiene 4 alcances, y es entes del Estado del orden nacional, tanto el orden central como descentralizado, entes territoriales que adolecen de contralorías municipales y que en un momento dado, por requerimiento del gobierno nacional, se requiere que con el manejo de recursos o con la transferencia de recursos del gobierno central se necesita que se le haga seguimiento y evaluación al adecuado manejo de estos recursos. Otro campo de acción para la evaluación de la gestión y del control interno de las entidades estatales aplica también para personas naturales, aplica para entes jurídicos, siempre y cuando ellos manejen recursos del Estado o siempre y cuando el Estado esté haciendo inversiones y ellos tengan que ver con el proceso de manejo y ejecución de estos recursos. Por lo tanto, el alcance de la Contraloría General de la República es mucho más amplio que el de las Contralorías territoriales, porque implica municipios, departamentos y la nación en sí. Adicionalmente, el modelo trae otros elementos, como es el caso de la revisión de las cuentas de las entidades estatales objeto de fiscalización y revisión de los diferentes elementos que componen el sistema de control interno. Estaremos hablando de 4 componentes fundamentales de la evaluación del sistema de control interno. En esencia, hay que mirar si existe en las entidades del Estado un sistema de control interno formalmente establecido. Sabemos que en el año 2005
por direccionamientos que hizo en la Contraloría General de la Nación, se conoció en Colombia el MESI 2005, que era un modelo estándar de control interno que contextualizaba una práctica internacional llamado el COSO 2. Hoy en día estamos ya a puertas de sacar un nuevo informe de control interno llamado informe COSO 3, pero por directrices del gobierno nacional y por exigencias del control político que se está haciendo en Colombia, hemos retornado un poco al modelo de control. No vamos a pasar al COSO 3, no vamos a retomar el COSO 2, sino que nos estamos devolviendo al COSO 1. Por eso, en el proceso de lectura y revisión de materiales que ustedes hagan para preparar las pruebas, tendremos que devolvernos a ese modelo que es mucho más sencillo, mucho más básico y que aún así consideraba unos elementos importantes que vamos a desarrollar en la charla del día de hoy. El otro aspecto, después de evaluar y revisar el control interno de las entidades, se van a revisar internamente en ese sistema de control interno otros controles puntuales y específicos, como será el caso del control financiero, que en el momento de hacer la auditoría se tendrá que dar una ponderación para poder calcular el nivel de certeza, de confianza, de transparencia del ente objeto de fiscalización, cuyo peso será del 30% de la importancia de la evaluación que haga la Contraloría. El otro será una evaluación al control de los resultados, que también tendrá una ponderación del 30%. Luego se tendrá una ponderación de la gestión, también con un peso del 30%. Y por último, una evaluación al control de legalidad, que tendrá una ponderación del 10%. Por lo tanto, lo que se tendrá que estudiar es la forma como se hace la revisión de las cuentas y la forma como se hace la revisión al sistema de control interno, con las ponderaciones y los controles específicos que hemos mencionado. Decimos que el sistema de control interno deberá identificar cuáles son los puntos de control que serán sujetos de evaluación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, los puntos de control dependen del tipo de dependencias o entidades objeto de control. Depende también de los diferentes tipos de recursos que son entregados o que son administrados o que son gestionados por las diferentes entidades objetos de control. También tienen que ver con aquellas inversiones de las empresas de economía mixta donde hay una participación menor al 90% del Estado, porque cuando hay una participación mayor hay otras instancias de control donde la Contraloría no procede. Y también tenemos otro punto de control que tiene que ver cuando los particulares manejan recursos del Estado. Sabemos que existen un gran sinnúmero de entidades privadas que manejan recursos públicos y no tienen control del Estado, y sería bueno entrar como a revisar y analizar. Se dice que no existe tal control porque no tiene una importancia significativa frente al total de los recursos que maneja el Estado, pero aún así la Constitución en ningún momento limita o restringe que el solo hecho de que alguien maneje así sea un peso, pues no debería ser sujeto de control. Y la verdad es que así se manejan cuantías menores y son muchas entidades, uno pudiera pensar que en su conjunto pudieran ser materiales los recursos que estén manejando. De estos puntos de control, lo que se va a evaluar es que esos controles sean oportunos, es decir, que estén en su debido momento, que estén en el momento adecuado, para que se eviten diferentes situaciones de riesgo o se eviten situaciones donde se pueda gestar la corrupción y se puedan desviar los recursos públicos. Adicionalmente, de los puntos de control se van a evaluar si son efectivos estos controles o no, si son redundantes, si son necesarios y si son pertinentes y convenientes. Otro elemento dentro del modelo de control serán los propósitos que busca y pretende este modelo. Se espera que a través de este modelo se logre afianzar la confianza pública que se tiene ante los entes estatales y que se logre evidenciar también en el tema de transparencia. Sabemos que en el modelo de adopción de estándares internacionales para el sector estatal no hubo tal situación, por el contrario se hizo lo que fue la adaptación de estándares internacionales. Estas adaptaciones hicieron que se eliminaran un número de guías importantes para ciertas magnitudes contables y también se limitara o se restringiera el alcance de las revelaciones. La esencialidad del estándar internacional es la revelación, pero en este proceso de adaptación de los estándares de contabilidad para las entidades públicas
al disminuirse el alcance de las revelaciones, la verdad es que con esto se está perdiendo transparencia. Entonces se pretende y se busca que con este modelo que se está rescatando del COSO 1 y que se va a contextualizar con las NIAs para poder hacerle el control fiscal en Colombia, pues vamos a cambiar un esquema por el otro. Menos rendición de cuentas, pero más controles para poder evidenciar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.